Días, mi nombre es Isaac Prada y mi grupo, que está conformado por Juan Valenzuela y Ana Henry, les vamos a exponer sobre la anatomía ocular. A manera introductoria, vamos a ver primero que el ojo es un órgano sensorial par, lo que significa que vamos a tener dos, uno en cada órbita. Esta órbita se va a llamar cavidad orbitaria, que va a ser una especie de caja ósea que va a proteger al ojo y lo va a mantener en su posición. La función principal del ojo va a ser la fotorrecepción. ¿Cómo así? El ojo va a captar la luz del ambiente, transformarla en señales eléctricas y enviarlas al cerebro a través de un nervio que vamos a profundizar más adelante. Bueno, ya entrando en anatomía, la órbita va a ser la cavidad ósea que va a contener al ojo y a sus estructuras de soporte. Esta va a estar conformada principalmente por tres huesos: el hueso frontal, el cigomático y el maxilar. La capacidad que puede tener esta órbita en volumen va a ser de 30 milímetros y el globo ocular solo va a ocupar una quinta parte de este espacio. En relaciones anatómicas, la órbita en su límite anterior está formado por el tabique orbitario, una lámina que va a ayudar a separar el contenido ocular del exterior. Es muy importante que tenemos que recordar que las órbitas están relacionadas con los senos paranasales. Por eso, algunos problemas como las fracturas de estallido, que van a ser estas fracturas que van a ocurrir después de un fuerte golpe en el ojo, o en caso tal de infecciones de los senos paranasales, pueden afectar directamente al ojo, a sus alrededores y asimismo producir complicaciones. Esta es una foto de cómo está formada la cavidad orbitaria. En su límite anterior vemos el hueso frontal, el hueso maxilar, el maxilar superior, y en la parte posterior vamos a ver la úngula, el hueso etmoides y el hueso esfenoides. Ya aquí, más adentro de la cavidad orbitaria, vamos a ver cómo surgen los nervios. Aquí vemos el nervio troclear, el nervio óptico y cada uno de los músculos que vamos a profundizar más adelante. Ya en una parte del ojo, que es la conjuntiva, esta va a ser una membrana fina, transparente, que va a recubrir la parte interna de los párpados y la superficie visible del ojo. La función de la conjuntiva va a ser doble. ¿Por qué? Porque por un lado va a permitir que el ojo se mueva y por otro va a proteger al moco. ¿De qué manera? La conjuntiva va a producir moco y sustancias lubricantes gracias a unas células llamadas células calciformes. Esta conjuntiva va a estar rica en irrigación sanguínea que viene de las arterias ciliares y palpebrares y va a estar inervada por el nervio trigémino en su rama oftálmica. La cápsula de Tenon o la fascia vulvar del ojo, que vamos a ver que va a ser esta estructura que se ve por aquí, es una capa fibrosa que envuelve al ojo como si fuera una funda. En esta se encuentra la esclerótica y la grasa orbitaria. La función principal de esta es proteger y dar soporte al globo ocular. También de ella van a salir pequeños ligamentos que van a ayudar a limitar y orientar el movimiento del ojo, evitando que éste se desplace más de lo necesario. Ya aquí con la esclerótica va a ser la parte blanca y resistente del ojo, la cual va a estar formada por un tejido fibroso y muy fuerte y es la capa que da forma y rigidez al globo ocular. En su parte anterior se continúa con la córnea, que es transparente, y en la parte posterior se une con la dura madre del nervio óptico. Esta está recubierta por una delgada capa con vasos sanguíneos, la cual se va a llamar epiesclerótica. El grosor de esta misma depende de la zona, porque va a ser donde se insertan los músculos rectos. Va a ser más delgada, de un tamaño aproximado de 0.3 milímetros, mientras que en otras áreas puede ser de 0.6 milímetros. Gracias a la esclerótica, el ojo puede mantener su forma y se encuentra protegido frente a traumatismos externos. Muy buenos días, yo les voy a hablar un poco sobre la córnea.
Cuando hablamos de córnea, vamos a ver que no es nada más allá que una estructura transparente y avascular que va a recubrir o va a cubrir la parte anterior del ojo. Esta va a tener una forma o medios refrigerantes que contribuyen más o menos entre un 65 a 75% del poder dióptrico del total del ojo. Esta va a estar compuesta por 5 capas fundamentales, como vemos en la diapositiva, que van a estar por el epitelio, la membrana de Bowman, el estroma, la membrana de Descemet y el endotelio. Y las funciones principales de estos van a ser la refracción, la protección frente a agentes externos y patógenos e el intercambio de oxígeno. Teniendo esto, vamos a hablar de los elementos refractantes del ojo anterior. Y estos van a ser 4, que va a ser la córnea, el cristalino, el humor acuoso y el cuerpo vítreo. Ahora les hablaré de cada uno de ellos. Pasa, por favor. Del primero del que les voy a hablar va a ser el cristalino. Entonces, el cristalino va a ser como tal un lente biconvexo, transparente y flexible. Este va a estar situado detrás del iris y va a estar sostenido por fibras eh, sonulares. Y la función principal de este va a ser la acomodación y ajustar el enfoque de la visión tanto cercana como lejana. Con la edad, este tiende a opacarse y es una patología que comúnmente conocemos como la catarata. Ahora tenemos el humor acuoso. El humor acuoso va a ser un líquido claro, transparente, que se va a producir por los procesos ciliares, más o menos de cada 2 a 3 microlitros por minuto. Y estos van a circular desde la cámara posterior, va a ir a la pupila, luego a la cámara anterior, luego a la malla trabecular y por último al conducto de Schlesman. Y este va a mantener como tal la presión intraocular, va a nutrir la córnea del cristalino. O sea que este va a ser por el cual a través del aparato que usamos en consulta se va a poder ver se va a poder medir la presión intraocular. El cuerpo vítreo va a ser un gel transparente, al igual que el anterior, incoloro, que va a ocupar toda la cavidad vítrea. Está aproximadamente entre un 80% del volumen ocular total. Este va a estar compuesto 99% de agua, de colágeno y de ácido hialurónico. Y la función principal va a ser mantener la forma que tiene el globo ocular. Y este va a actuar también como un medio refrigerante del que les hablé anteriormente. El iris, o también llamado tracto uveal, va a ser como el diafragma pigmentado que va a estar situado delante del cristalino. Este va a regular la cantidad de luz que entra al ojo y va a mediar la pupila. Y también está mediado por un músculo, que este es el esfínter de la pupila, que va a estar inervado por el medio parasimpático. Y también está el medio dilatador, que va a ser el simpático, que aquí es donde hablamos de la miosis y la midriasis. Dentro de ese también encontramos, dentro del tracto uveal, encontramos el cuerpo ciliar. Esta va a ser una estructura que va a estar situada entre el iris y las coroides. Van a estar en las zonas pars plicata, que va a ser los procesos ciliares, que van a producir el humor acuoso y la pars plana. Y las funciones principales de estos, que son la producción del humor acuoso, la acomodación y la contracción del músculo ciliar. Y las coroides, que también hacen parte del tracto uveal, va a ser la capa vascular que va a estar entre la esclera y la retina. Y la función principal de esta va a ser la irrigación de la retina externa y el epitelio pigmentario. Y este va a tener algunos vasos sanguíneos y tejido conectivo. Aquí tenemos una foto. En esta imagen podemos contemplar el iris, las coroides, los cuerpos ciliares, tanto los procesos ciliares como los músculos ciliares de los que le habían hablado anteriormente. La retina y sus zonas. La retina como tal va a ser una capa neurosensorial del ojo y esta va a convertir los estímulos luminosos en impulsos nerviosos para poder ser procesados. Dentro de esto podemos encontrar la fobia y la papila óptica. ¿Qué es la fobia? La fobia no es nada más allá que la máxima zona de agudeza visual y la papila óptica es el punto de la salida del nervio óptico que va a carecer de fotorreceptores, o sea que este es el punto ciego que tenemos nosotros. La fobia va a estar llena de algunas células llamadas conos, que van a ver colores, y alrededor de algo llamado bastones, que van a contemplar penumbra. La vascularización
e inervación, algunas arterias y venas. Dentro de estas podemos encontrar la arteria oftálmica, que va a ser una rama de la carótida interna, que a su vez es rama de la arteria central de la retina y ciliares posteriores. Dentro de venas principales encontramos la vena central de la retina y venas vorticosas. Estas van a drenar directamente sobre la vena oftálmica y sobre el seno cavernoso. Esos de los que le mencioné anteriormente, que era la inervación y la irrigación, que fue lo que les mencioné en la diapositiva pasada. Por favor, pasa. Y en el caso, por último, de la inervación, va a estar principalmente inervada por nervios craneales, como lo va a ser el segundo, el tercero, el quinto y el sexto, o sea, el óptico, el oculomotor, el troclear y por último el abducens. En el caso del óptico va a estar ubicado o va a tener la función de la transmisión del impulso de la visión. El oculomotor va a mover la mayoría de los músculos intraoculares y extraoculares, el párpado, que va a ser el elevador, y la pupila, que se utiliza para el parasimpático. El cuarto, que es el troclear, que va a estar inervado por el oblicuo superior, y por último el sexto, que es el abducens, que va a inervar el recto lateral. Bueno, ahora vamos a pasar a ver lo que es la musculatura. Pues vemos que el primer músculo, que es el recto medial, pues va a permitir el movimiento del ojo hacia adentro. El recto lateral permite el movimiento del ojo hacia afuera. El recto superior eleva el ojo, pero también lo rota un poco hacia adentro. El oblicuo inferior eleva el ojo y lo va a rotar hacia afuera. El recto inferior va a permitir lo que es una depresión del ojo y también lo va a rotar hacia afuera. El oblicuo superior va a deprimir el ojo y lo va a rotar hacia adentro. Todos ellos van a tener una coordinación. Esto pues para permitir lo que son los movimientos oculares suaves y precisos. Siguiente. Bueno, ahora vamos a pasar a ver lo que son algunas patologías que van a tener manifestación en el ojo. El primero de ellos va a ser el síndrome de Horner. El síndrome de Horner es un trastorno que va a estar causado por lo que son lesiones del sistema nervioso simpático ocular. Va a estar caracterizado por una triada, que va a haber caída del párpado superior, va a haber una contracción de la pupila y va a haber falta de sudoración de ese lado de la cara que está afectado. Esto va a ocurrir porque el nervio simpático normalmente va a ayudar a dilatar la pupila, va a levantar el párpado y va a activar lo que son esas glándulas sudoríparas de la cara. Entonces, cuando se daña esta vía, pues aparecen todos estos signos. Es muy importante porque puede deberse a lesiones en lo que es el cuello, tórax, incluso tumores que van a afectar esta vía simpática. Siguiente. El papiledema, pues, viene siendo lo que es una tumefacción o edema de la papila de nervio óptico. Va a estar causada por un aumento de la presión intracraneal. No es en sí un problema en el ojo, sino más bien una manifestación clínica, un signo de hipertensión intracraneal. Si hacemos un fondo de ojo, vamos a ver que los bordes de la papila van a estar borrosos, va a haber edema, hemorragias peripapilares y por lo regular se observa en los dos ojos. Los síntomas que pueden dar va a ser pues visión borrosa, cefalea, la persona va a tener muchas náuseas. Esto es muy importante pues porque nos indica que hay un problema en el sistema nervioso. Siguiente. En esta diapositiva pues vemos algunos de los reflejos importantes en el ojo. El primero es el reflejo corneal. Cuando se toca la córnea se produce un parpadeo. La vía sensitiva es el nervio trigémino y la vía motora es el nervio facial. El otro reflejo es el fotomotor directo, que al iluminar la pupila con una luz directa, esta se contrae por acción del músculo constrictor del iris, perdón. Es decir, pues esto se produce miosis en el ojo estimulado y también se va a producir miosis en el ojo
no estimulado. Pues también, esto también en el ojo estimulado pues se conoce como reflejo consensual. También está el reflejo de acomodación, que ocurre cuando miramos de lejos hacia y hacia cerca, pues la pupila se va a contraer y los ojos convergen para enfocar adecuadamente. Siguiente. El linfema el linfema es la presencia de sangre en lo que va a ser en la cámara anterior del ojo, es decir, en el espacio que hay entre la córnea y el iris. Generalmente esto va a ocurrir por lo que es un trauma ocular. El problema es que si la sangre permanece aquí mucho tiempo, pues puede manchar la córnea y aumentar la presión intraocular. Esto pues puede afectar lo que es la visión, incluso puede dañar el nervio óptico. Aquí pues vamos a ver lo que son unos grados de linfema que van desde una pequeña cantidad de sangre hasta que ocupa toda la cámara anterior del ojo. Vemos que el grado 1 es un tercio, el grado 2 va de un tercio hasta la mitad, el grado 3 va desde la mitad hacia casi toda la totalidad, y el cuarto ocupa todo lo que es la cámara anterior. También hay microinfemas, que es solo la presencia de glóbulos rojos ahí en el humor acuoso. Siguiente. Pues la presbicia pues va a ser una alteración fisiológica por envejecimiento del cristalino. Esta pues va a estar dada pues con los años. El cristalino va a perder lo que es la elasticidad y disminuye la capacidad de acomodación. Por eso es más difícil enfocar los objetos de cerca. Generalmente va a ocurrir después de los 40 años. Van a tener lo que son unas manifestaciones clínicas que son pues dificultad para leer o ver de cerca, necesidad de alejar los objetos para lo que es enfocarlos bien, va a tener un cansancio visual. En algunos casos pues puede tener también cefalea, realizar tareas de visión cercana. Siguiente. La celulitis orbitaria pues es una infección de los tejidos que rodean el ojo, generalmente por extensión de los senos paranasales cuando hay aquí una inflamación o por cercanía a una herida que está por ahí, pues, localmente. En niños pues, suele afectar más al seno etmoidal, mientras que en los adultos es al seno maxilar. Los gérmenes que más frecuentemente se asocian a esto es Staphylococcus aureus y neumococo y hemófilos influenzae, sobre todo en niños que pues, no tienen un esquema de vacunación adecuado. Clínicamente se va a presentar con una inflamación importante, va a haber aquí eritema, va a haber dolor alrededor del ojo cuando hacemos una palpación. Se observa así como está en las imágenes que están a la derecha de la pantalla. Siguiente. Pues la catarata pues va a ser la opacidad del cristalino, lo que va a producir una pérdida de la transparencia y hace que la visión se vuelva borrosa o nublada. Se va a observar clínicamente como una nubosidad en el ojo, como se ve aquí en la imagen que está en la parte superior derecha. El único tratamiento que existe para tratar esto es con cirugía, donde se trae cristalino que está opaco y se va a reemplazar por un lente intraocular. Siguiente. Las abrasiones y las laceraciones corneales van a ocurrir cuando un objeto extraño entra en contacto directo con la córnea, como lo puede ser alguna partícula. La abrasión pues va a ser una lesión superficial que va a producir un dolor que es súbito, punzante y puede haber mucho lagrimeo. En cambio, la laceración corneal va a ser más grave porque implica un corte o desgarro profundo de la córnea. Esto puede comprometer pues, seriamente la visión. Ambas van a requerir valoración médica rápida para evitar lo que son unas complicaciones futuras. Siguiente. El bloqueo del vaso central de la retina va a ocurrir por la formación de un trombo, generalmente asociado a tromboflebitis del seno cavernoso. Esto va a ocasionar una pérdida progresiva y lenta de la visión.
pero es característico porque no va a producir un dolor en el paciente. Es una urgencia oftalmológica, hay que atenderlo lo más rápido que se pueda, ya que la retina depende de este vaso para recibir oxígeno y nutrientes. Siguiente. El desprendimiento de la retina va a hacer lo que es la separación de la retina, que es neurosensorial, de la capa pigmentaria. Esto va a impedir su función normal y puede llevar a la pérdida de la visión. Va a tener unas manifestaciones clínicas, como lo son fotodopsias, que son esos destellos de luces que pueden ver algunos pacientes, la miodesopsia, que es la sensación de moscas volantes, una sombra o telón en el campo visual que va a dificultar, y también va a haber una disminución de la agudeza visual. Es una urgencia oftalmológica, entonces si tenemos algún retraso en el diagnóstico o en el tratamiento, puede llevar a una ceguera que sea completamente irreversible. Siguiente. Bueno, siguiente. Muchas gracias. Eso ha sido todo por hoy. Que tengan un excelente tarde.